Vos también querías hacer un comentario acerca de una organización. Sí, antes de terminar, hay un tema que me gustaría rápidamente mencionarlo. Hoy, miércoles 22 de julio del 2015, y que a mí por lo menos me genera una enorme preocupación, y que es algo que hemos hecho desde el punto, lo hemos analizado desde el punto de vista del modelo que promueve el proyecto Segunda República y que hemos volcado en distintos libros, El cerebro del mundo, etcétera. En el programa del 1 de julio, hace 2 semanas o 3 semanas, dije que estaba muy preocupado de que justo 1 de julio empezaba el segundo semestre, los últimos 6 meses de este año 2015, donde creemos que van a ocurrir cosas de altísimo impacto que posiblemente nos cambien la vida a todos, y cuando digo a todos, digo a todo el planeta. Hace poquitas semanas volqué un nuevo video donde actualizo lo que llamé los 12 disparadores que usan los dueños del poder global para imponernos a todos un gobierno mundial. Me refería a un antiguo video que preparé por allá por diciembre del 2009, donde describí esos 12 disparadores y ahora actualicé de cómo lamentablemente se van cumpliendo. No porque tengamos dones proféticos, sino que proyectando, según el modelo que usa el proyecto Segunda República, uno puede llegar a conclusiones que después más o menos se dan. Y uno de esos disparadores, el noveno, el número 9, yo lo llamé asesinato de un político de altísimo impacto, que podría ser una figura política, un primer ministro, un presidente, un príncipe o un rey, inclusive para aquellas naciones que tengan monarquías, y también, debiera decir, algún gran líder religioso, pero no cualquiera, realmente de primerísimo nivel. Y a mí me preocupa lo siguiente. Septiembre probablemente sea un mes donde alguna de estas cosas de este terrible segundo semestre pueden llegar a darse. ¿Por qué? Porque septiembre van a cumplirse 14 años del 11 de septiembre, los ataques terribles del 11 de septiembre del 2001. Van a cumplirse 7 años de la caída de Wall Street, que empezó este crack financiero, 15 de septiembre del 2008. Y en general vemos que por una razón casi diría simbólica, porque la estructura de poder usa símbolos y usa la cábala de los números. Por una razón quizás simbólica y cabalística, cada 7 años van ocurriendo cosas importantes. Septiembre es uno de los meses clave porque inclusive porta en el propio nombre del mes el 7, septiembre, por más que sea el 9º mes del año. Y me pregunto si no será septiembre el mes donde ocurran algunas de estas cosas tremendas. Y se me ocurrió esto del el noveno disparador, el asesinato de un político o un jefe religioso de altísimo impacto, porque se va a producir lo siguiente en el mes de septiembre, dentro de 60 días. El Papa Francisco va a visitar a los Estados Unidos y va a reunirse con Obama en la Casa Blanca el martes 22 de septiembre. Luego el Papa se queda unos días más, va a visitar Nueva York, donde va a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también va a dar una serie de misas, va a dar misa en lo que fue el World Trade Center, las Torres Gemelas, en el Madison Square Garden, que es una especie de Luna Park que tienen allá en Estados Unidos. Va a tener una enorme exposición y la seguridad ya sabemos que preocupa. Luego visitará también Filadelfia, porque en realidad toda la razón por la cual está haciendo esto es porque se va a dar la reunión mundial de las familias dentro del ámbito de la Iglesia Católica. Interesante, también se va a dirigir a las 2 cámaras del Congreso norteamericano, Senado y diputados, o representantes como lo llaman ellos, por invitación de John Bonner, que es el líder de la mayoría, el mismo que lo invitó a Netanyahu el 3 de marzo pasado. John Bonner del Partido Republicano y Nancy Pelosi, por la minoría, del Partido Demócrata, que hicieron esa invitación exactamente al año, hasta el minuto, que el Papa fue nombrado Papa. Esta invitación se hicieron el 13 de marzo del 2014 y ahora se va a consumar en el mes de septiembre. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿podrá haber una exposición que haría que preocupe que pudiera llegar a haber un atentado contra el presidente Obama, contra su santidad, o contra ambos que van a estar juntos? Máxime sabiendo de que esto no es algo que no tiene antecedentes. En Estados Unidos los antecedentes de atentados contra presidentes que han llevado incluso a la muerte son demasiados e infelices que uno debe recordar. John Kennedy, el más conocido, hubo un atentado contra Ronald Reagan que lo hirieron y lo hirieron mal. El presidente McKinley, el presidente Lincoln en el siglo XIX, e incluso contra el Papa hubo un atentado tremendo en 1981 contra el Papa Juan Pablo II. Y también hay 2 elementos que los quiero compartir inclusive porque
Pienso que en una de esas, diciendo esto en un video, uno puede ayudar a que ciertas profecías autocumplidas no se cumplan, o que no les sea tan fácil. Ustedes saben que hace pocos años, en 2006 para ser exacto, se ha reestablecido en Jerusalén el Sanedrín. El Sanedrín, según la Mishnah, que es el cuerpo exegético de leyes judías compilados y que recoge y consolida la tradición judía desde los tiempos de la Torá y que fue codificada por un rabino del siglo II, Yehuda Hanasi, esa Mishnah propone que haya un Sanedrín, que es una suerte de consejo, una corte suprema y cuerpo legislativo, que consiste de 71 sabios judíos religiosos, una corte suprema, por así decirlo, y que son los que toman decisiones o juzgan. Bueno, pareciera que luego, esto existió hace 2000 años, después de la caída, de la destrucción del segundo templo de Salomón en el año 70 de nuestra era por el emperador romano Tito Augusto, siguió existiendo este Sanedrín unos años más, pero después se disolvió. Hubo varias tentativas de reflotarlo, y recién en el 2006, estando el Estado de Israel, sí se ha formado lo que se ha dado en llamar el Sanedrín naciente o emergente. Lo interesante de esto tiene su sitio, si lo quiere ver, es www.thesanedrin, lo vamos a escribir en los detalles del video.org. Es que le manda distintas cartas en temas que tienen que ver con temas de razón nacional del Estado de Israel. Aclaro, es un Sanedrín que no apoya a este gobierno, ni siquiera apoya la idea de que tenga que haber una entidad soberana israelí, pero igual esto opera en Jerusalén. Pero mandó dos cartas. Una carta fechada el 21 de mayo del 2015 dirigida al Papa Francisco, exigiendo que pida disculpas el Papa al Sanedrín por haber el Vaticano reconocido ya no la autoridad palestina, sino el Estado palestino, con lo cual le dice al Papa que al referirse a Palestina como un Estado, demandamos que usted se retracte inmediatamente, porque si no, en alguna medida usted no está aceptando que Dios le dio la tierra de Israel al pueblo judío. Le dio 2 semanas para contestar, aparentemente su santidad Francisco no ha contestado. Eso fue el 21 de mayo del 2015. Y el 16 de julio del 2015, hace apenas unos días, le mandaron otra carta en términos más duros incluso al presidente Obama, exigiendo que anule el memorándum de entendimiento que acaba de suscribir Estados Unidos con Irán. Le ha dicho que directamente usted está poniendo en peligro a toda al propio Estado de Israel, y le exige que aparezca, que se presente el 9 de septiembre del 2015 en Jerusalén al presidente Obama para rendir cuentas, por así decirlo, ante este tribunal en el Monte Sión. Aclaremos lo siguiente, porque el sitio lo dice claramente: no tiene poder coercitivo este tribunal, no tiene forma de imponer sus decisiones, pero sí estamos hablando de un tribunal que tiene una tradición que es milenaria y que tiene un enorme predicamento religioso, no político, religioso evidentemente. Yo a veces digo estos datos que a lo mejor Dios quiera que no estén conectados, Dios quiera que en realidad sean meramente datos anecdóticos, pero podría llegar, me pregunto, si podría llegar a haber algo que está preparándose, por así decirlo, algo que está, un gran evento que genere un impacto tal en lo político, porque imagínense si hubiera algún tipo de atentado, aunque más no sea un atentado, una tentativa contra el presidente de la potencia más grande del planeta y contra el líder religioso de la religión organizada más grande del planeta también, porque mientras que quizás uno no sepa quién es el gran mufti de Jerusalén islámico o quién es el jefe del budismo o el Dalai Lama, bueno, pero en realidad todo el mundo sabe quién es su santidad el Papa. Me pregunto si en alguna medida esto no podría ser un disparador que se va a utilizar para arrastrar aún más a este afligido planeta hacia un gobierno mundial. Máxime donde, con la excusa de que cualquier tipo de evento de este tipo se va a inculpar a el fundamentalismo islámico junto con Rusia, van a poner una gran bolsa todo lo que no les guste para imponer su ley, y justamente podría llegar a transformarse en una suerte de profecía autocumplida. Lo importante, creemos, es estar alertas, estar muy, muy conscientes de que las cosas pueden llegar, lo que nos toma por sorpresa, como el 11 de septiembre del 2001 o como la caída de Wall Street en septiembre del 2008, a veces tienen sus elementos que van preanunciando. Estemos alerta, más que nada para que cuanto más se conozca esto, si a alguien se le está ocurriendo semejante barbaridad, piense 2 veces. Y que Dios nos guarde a todos.